Brújula de Navarra, en el día de hoy nos vamos a acercar a un congreso inmobiliario que no se celebra esta semana, se hace entre el día 8 y 9 de noviembre, tenemos que ir a 2 fines de semana vista, pero bueno, hay que ir, calentando motores. Marga Ruiz, vicepresidenta de AINA, la Asociación de Inmobiliarias de Navarra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludamos también a Ursula Lainez, secretaria, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y a Sara Velázquez, que es arquitecta experta en eficiencia energética. Muy buenas tardes. Muy buenas. Empiezo preguntándote a ti, Marga, ¿cuál es el motivo de este congreso el día 8 y 9 de noviembre en Baluarte FAI Conecta, el Congreso Inmobiliario? Bueno, pues tenemos el honor y tenemos el placer de acoger a nuestros compañeros de toda España, agentes inmobiliarios de toda España, en la 6ª edición de FAI Conecta, este año FAI Conecta 2024, y celebrarlo en Pamplona. Era algo que queríamos desde hace mucho tiempo. AINA, nuestra asociación, es la primera asociación de inmobiliarias que se creó a nivel de todo el Estado, y de ahí surgieron bastantes más hasta constituir la federación que es FAI, que es la Federación de Asociaciones. El motivo del Congreso es seguir aprendiendo, hablar y razonar y pensar sobre el problema de la vivienda y sobre la experiencia del cliente, ver cómo conectamos con ellos, qué podemos hacer, qué les preocupa, qué nos preocupa y cómo podemos avanzar en este momento. Y un congreso especialmente es para eso, para seguir adelante juntos, aprendiendo y sacando nuevos valores con el que atender mejor y hacer mejor nuestro trabajo, atender mejor a nuestros clientes y hacer mejor nuestro trabajo. Es la 6ª edición, sí. Claro, AINA pioneras, entonces me estás diciendo. Sí, AINA fue la primera asociación que se fundó en toda España. Y que la 6ª edición se celebre aquí, me imagino que es motivo especial de alegría. Sí, porque esto empezó, estos congresos, ya había muchos congresos inmobiliarios, pero este congreso es un congreso de inmobiliarios y para inmobiliarios. Otros congresos son congresos que hacen proveedores nuestros o gente que quiere estar un poquito con nosotros y vendernos sus servicios, pero este lo hacemos gente que está a pie de calle, que tiene agencias en la calle. Somos unas 1.200 agentes inmobiliarios de toda España y unas 80 agencias en toda España, los que intentamos juntarnos y seguir juntos avanzando para atender mejor a la gente. Claro. Ursula Lainez, veo el programa viernes y sábado en Baluarte, creo que estaba bastante copado el programa, ¿no? Pero me imagino que ha tenido que haber un trabajo ahí detrás, no sé qué nos puedes contar o qué nos puedes avanzar. Sí, es un programa, la verdad que nos hemos esmerado mucho en hacer un programa bastante completo, tratamos de la experiencia del cliente. Entonces empezamos el viernes con una inauguración a las 6 de la tarde y desde ahí ya empiezan las conferencias y los paneles de debate. Cada conferencia va a ir seguida de una mesa redonda donde se va a poder hablar de todo lo que se ha comentado en la conferencia. Las conferencias vamos a tener inteligencia artificial, vamos a tener experiencia del cliente, vamos a tener eficiencia energética, tema hipotecario, un poquito todo lo que nos atañe en nuestro día a día para poder aprender todos y dar un mejor servicio al cliente. Y dentro de... Bueno, hay mucho más. Bueno, el sábado al final, eso es el viernes. Sí. El sábado seguimos con las ponencias. Varias de las que ya he comentado son también todo el sábado. Tenemos también tiempos y espacios para hacer networking, estar con nuestros compañeros, una comida el sábado en el mismo Baluarte. Y luego terminamos todo con una cena de gala en Gorraiz, pues para seguir haciendo una unión entre todos nosotros que vaya un poquito más allá de lo profesional. Todo eso es en el programa, pero claro, Sara Velázquez es una de las ponentes, experta, como digo, en eficiencia energética, arquitecta. Cuéntanos qué es lo que nos vas a contar en Baluarte este día que te toca la ponencia. Bueno, pues vamos a intentar que sea una ponencia amable y con contenido técnico a la vez, que parece que es un poco... Parece complicado. Pero no. Pero intentaremos que sea así. Vamos a hablar de la eficiencia, 5 claves para acertar, desde
lo que es pasado ya para nosotros, que es que cuando compras una casa y no es eficiente, estás pagando una hipoteca energética. Vamos a dar tips súper sencillos para que cualquiera se pueda calcular su hipoteca energética, además de la del banco, que está ahí. Un poco vamos a hablar del presente, de las rehabilitaciones, de qué puede una rehabilitación y qué no, porque a veces la gente se piensa que es como una varita mágica, que llegas y por abrigar el edificio, por ejemplo, que el agua caliente te va a salir gratis. O bueno, vamos a desmontar unos pocos tópicos que podamos en ese sentido. Y luego hablaremos un poquito también del futuro, de que es que esto no para aquí, que Europa nos dice que hay que descarbonizar el parque edificado y de qué nuevas cosas nos van a venir para que, en la medida de lo posible, y como decían Marga y Usue, el Congreso vaya enfocado a mejorar muchísimo la experiencia del cliente. Que al final tú vas a comprarte un coche de 25.000 euros, te acompañan, te hacen una demo, te montas en el coche, te compras una casa que seguramente no va a bajar de 250.000 y yo a veces tengo la sensación de que no todo el mundo te acompaña, ¿no? Y desde que he conocido a los profesionales de Aina, que desde luego hacen un acompañamiento brutal y una experiencia de cliente única, pues eso, vamos a intentar dar tips para redondear todavía más ese aspecto. Danos algún tip. Alguno, no estoy diciendo todos, alguno. Pues uno muy importante, me parece a mí, es ser un consumidor consciente de tus limitaciones y no ir a ver la casa tú solo, ir acompañado de... Hay muchísimos profesionales que te hacen un pequeño informe por 100, 150 euros del estado real de la vivienda y de cuánto dinero de verdad te va a costar luego arreglarla, ponerla a punto, por ejemplo. Entonces, que nos hagamos conscientes de nuestras limitaciones y confiemos que es una inversión importantísima en nuestra vida y que no nos metamos solo con el corazón. También hay que meterse con el corazón, pero que por muy poquito dinero también podemos meternos con la cabeza. O sea, que hay que pensar que, claro, que es que, a ver, nos vamos a dejar, no sé, desde 200.000 hasta tantos mil, o sea, 500.000, no lo sé, euros en una casa, pues por 150, por 200, ¿no? Y digamos, pues vamos a verlo bien, ¿no? Todo esto. Marga, en el Congreso vais a hablar del futuro inmobiliario. Yo creo que es algo que a toda la ciudadanía, a toda nuestra audiencia, nos puede inquietar en mayor o menor medida. Yo creo que en mayor. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? No sé si es algo que vais a tratar muy concretamente. Bueno, estamos tratándolo prácticamente todos los días, claro. Porque desde la Federación pues estamos al tanto de todas las noticias que van saliendo, de la preocupación de la ciudadanía en este sector y sobre el sector, y la verdad es que nosotros también estamos verdaderamente preocupados. Para nosotros es muy triste no poder tener una vivienda para cada cliente que viene, sobre todo en el mercado de alquiler, porque está verdaderamente difícil. Y nosotros también vamos a hablar y vamos a pensar un poco, y estamos de hecho pensando, y tenemos también nuestras reuniones online y nuestros trabajos a nivel de asociaciones para luego ponerlo en común, para dar ideas y proporcionar ideas de por dónde para nosotros estaría la solución para sacar más viviendas en alquiler y más viviendas en venta. En este momento el parque inmobiliario se ha reducido una barbaridad y desde luego los precios están carísimos. Y nosotros creemos que no solo es por el tema de las viviendas las viviendas vacacionales o las viviendas de temporada contra la vivienda habitual, sino también por miedo que coge la gente a la hora de alquilar. No tiene cierta seguridad y eso es algo de lo que nosotros llevamos reivindicando desde hace tiempo. España es de los países en los que más propietarios hay. En otros países se tira muchísimo más del alquiler que en España. Esto lo abro para las tres, no es directamente con Marga, que también, pero no sé si esto tiene algún motivo o eso forma parte de la cultura española, el hecho de que aquí hay muchísima propiedad, digamos un 70-30, ¿no? Hay propietarios, el 30% de alquiler, y en otros países nos encontramos lo contrario. ¿Por qué? No sé si tenéis la respuesta a esta pregunta. Culturalmente. Es totalmente cultural. Nuestros ahorros, nuestros padres nos enseñaron a meterlos en la vivienda. En Alemania los meten en planes de pensiones, por ejemplo,
¿no? Es verdad, bueno, o en otros países, pues en fondos de fondos de ahorro o lo que sea. Aquí en España es comprar una vivienda y el día de mañana, si necesitas para cualquier cosa, siempre la tienes para vender. Y es lo que hemos hecho. Y estos últimos años se han comprado por pequeños propietarios, es decir, pequeños inversores, no grandes inversores. La mayoría de las viviendas están en manos, yo creo el 90-95% de pequeños inversores que con sus ahorros han comprado quizás esa segunda vivienda que destinan a alquiler. Que es además... O sea, que estamos hablando de pequeños inversores, ¿eh? Es curioso, sí, porque seguramente muchos pensaríamos que lo contrario, ¿no? Que son grandes, los llamados grandes tenedores, ¿no? Los que están ahí fuera. Para nada. Aquí lo que más tenemos son pequeños inversores que, como bien dice Marga, el plan de pensiones, que en Alemania meten directamente el dinero para luego tener un plan de pensiones si no han comprado una vivienda, aquí la forma de hacerlo es comprando una segunda vivienda para poder alquilar. Y de eso tenemos el 90% del parque de alquileres que tenemos en este momento. Pese a que se está pensando que es gran tenedor, aquí hay muy poco gran tenedor. Pero este pequeño inversor, lógicamente, tiene miedo si no se le da una seguridad jurídica para el tema de su alquiler. Y está pensando que bueno, pues que se le puede quedar a una persona que sea vulnerable, que no se le va a pagar, que no la va a poder echar. Entonces todo eso le crea un miedo que está impidiendo que saquen esas viviendas al alquiler. O sea, son muchos los temas. Otro de ellos puede ser cómo está el parque de vivienda en España. Aquí en concreto estamos hablando en Navarra, seguramente, pues como pasa con el automovilístico, ¿no? Bastante envejecido por mucha vivienda nueva que se construye, y ahí me imagino que entras tú de lleno, Sara, ¿no? Con toda la eficiencia energética. Los edificios que anteriormente se hacían, cómo pierden energía prácticamente, vamos a decir, por los cuatro costados, ¿no? Efectivamente, no todas las reformas quiere decir que ya vas a tener una casa súper puntera, pero sí que me imagino que hay mucho trabajo ahí y mucha innovación detrás de todo esto, ¿no? Sí, es que tenemos que intentar salvar la brecha entre lo existente y lo nuevo, porque un edificio nuevo, desde 2006 se han ido endureciendo las normativas y ya es un edificio hoy en día de consumo casi nulo, por obligación, o sea, consume poquísimo, como un mechero, para que nos entendamos. Y en cambio, todos los edificios anteriores a 2006 son ineficientes totales, como tú bien dices. Y efectivamente, pues con la rehabilitación energética los llegas a mejorar, pero no los llegas a poner a la altura de los nuevos, de momento. Poco a poco supongo que iremos mejorando las tecnologías y podremos llegar a la altura de los nuevos. Pero efectivamente hay un trabajo brutal ahí que y no sé si pasa precisamente con todo el tema de la eficiencia energética, ¿cómo decirlo? Cuesta, ¿no? Al vecino le cuesta decidir, a una comunidad de vecinos, decir, oye, vamos a apostar por renovar las fachadas o por cambiar las ventanas o por lo que sea, ¿no? Porque al final lo vemos como un gasto cuando pues seguramente, viéndolo de una forma estratégica, es inversión, ¿no? Porque a la larga puede suponerte un ahorro, pero me imagino que, claro, como la inversión inicial es importante, cuesta mucho, ¿no? Efectivamente, teníamos un estudio muy chulo que hizo hace años una fundación en la que te comparaban si tenías 20.000 euros, qué pasaba si los metías a un plan de pensiones y te quedabas en tu casa ineficiente, o si los metías en rehabilitar energéticamente tu casa ineficiente, que hay que convencer también a tus vecinos, porque la manera de rehabilitar energéticamente es envolver por fuera, y para eso la manera óptima y más barata es envolver por fuera, y para eso tienes que ir de la mano de tus vecinos. Bueno, pues la conclusión era que poco a poco se iban igualando las curvas de beneficios entre los dos inversores, hasta que en los años finales el que había rehabilitado energéticamente su casa, que se había librado de la hipoteca energética desde el principio, en la medida que iban subiendo los costes de la energía, como lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania, pues era el que salía ganando por mucho. También hay que valorar, hasta ahora han sido actuaciones que han estado muy ayudadas por fondos europeos, ahora recientemente hemos conocido que se han caído. Y bueno, pues esperemos que se puedan retomar esas ayudas, porque o por lo menos que se puedan retomar para la gente que más las necesita, porque en todas las comunidades hay quien más puede y quien menos puede, y por lo menos que quien menos puede
pueda también rehabilitar y no frene y No bueno, y se tener, pueda beneficiar de eso, ¿no? tener, a fin de cuentas, esa hipoteca. Es un término muy Exacto, interesante ese de sí. hipoteca energética, Sí. porque yo Sí, creo sí. que entra mucho en nosotros. Bueno, pues eso se va a poder escuchar, entre otras muchas cosas, en este congreso FAI Conecta entre el 8 y el 9 de noviembre en Baluarte. Marga, ya por último, ¿qué se tiene que hacer para... No sé si puede ir cualquiera, si solo es para agentes inmobiliarios, para inmobiliarias en sí. Cuéntanos, ¿a quién está dirigido? Bueno, en principio es para profesionales, la verdad. Se publicita y se vende, se dirigido, habla, sí. está dirigido hacia los profesionales desde las redes. En principio lo que hacemos es prepararnos para la gente. Sí que tenemos, este año hemos invitado, que no sé si van a venir o no van a venir, el sábado a la mañana, porque claro, nos dicen desde los centros educativos que el sábado hemos invitado a bastantes alumnos de FP, que nos gustaría que vinieran entre 100 y 120, pasar la mañana con nosotros, conociéndonos, que desayunarán con nosotros haciendo algo de networking, que sepan cómo va el sector inmobiliario, porque sí que queremos seguir profesionalizando e implantar en Pamplona un grado de formación profesional de agente de la propiedad inmobiliario, donde se recojan un poco todas las técnicas necesarias para ejercer esta profesión. Ya se ha implantado recientemente en Asturias y es algo por lo que se está trabajando, siempre para atender mejor al cliente y dar mejor servicio. Claro, porque si no uno piensa en vender vivienda, pues no, es venta, no es comercial, no, bueno, pues pero al final la vivienda es que son nuestras casas, ¿no? Entonces la información que hay que dar no se puede dar de cualquier manera y no se puede vender de cualquier manera. Pues son muchos aspectos, claro. Técnicos, económicos, tenemos que conocer algo de fotografía, de escaparatismo, de publicidad, de marketing. de todo. Todas las ramas tocáis al final, ¿eh? Eso es, sí. Bueno, pues como digo, ese congreso 8 y 9 de noviembre en Baluarte, FAI Conecta. Pues qué deciros, Marga, Ursúa, Sara, muchísimas gracias por estar hoy en la Brújula de Navarra y que vaya muy bien, sobre todo, no solo el congreso, sino el futuro inmobiliario. Gracias de verdad. Muy bien, Gracias a ti. Gracias.